La Ciudad de México es la quinta entidad del país que ha perdido más alumnos, maestros y escuelas debido a la pandemia. Más aún, centenares de jóvenes han desertado de las clases para integrarse al mercado laboral o para atender labores domésticas, lo que repercutirá irremediablemente en una pérdida de competitividad para el país. Acompáñanos por ADN 40 a conversar con la doctora en medida, diagnóstico e intervención educativa, Patricia Ganem, presidenta de la Comisión de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Doctora Patricia Ganem, bienvenida a casi 2 años de la pandemia. ¿Cuál es el saldo en materia educativa, sobre todo en deserción de los alumnos? Parece que pues muchos han abandonado la escuela y tienen ustedes medidas por regiones. Así es, hemos perdido una enorme cantidad de alumnos a 2 años de la pandemia. Más o menos se calcula que son 1,047,000, de los cuales 93,000 son de la Ciudad de México. Entonces, sí es una urgencia rescatar a todos estos chicos de los diferentes niveles educativos. Llama muchísimo la atención que de ese 1,047,000, 440,000 son de educación preescolar. Entonces, sí estamos ante una urgencia en el sentido de rescatar a todos esos chicos que no continuaron en el ciclo escolar anterior. Pero todavía no conocemos las cifras del ciclo escolar 2021-2022. Ojalá pronto ya tengamos la información. ¿Y a dónde se han ido estos chicos, doctora, o parte de estos chicos que han dejado de estudiar, chicas y chicos? En un porcentaje menor de escuelas privadas pasaron a escuelas públicas, otro porcentaje que estamos calculando en un 60% y que obedece a chicos de escuela preescolar y primaria. Los padres de familia están esperando incorporarlos ya de manera presencial, ya que los gastos, la atención que requiere que ellos estén en una modalidad a distancia, no la pueden solventar. Y el otro 30% son chicos que sí pensamos que estarán en un total riesgo de no regresar a la escuela. Y esos están ubicados en media superior y en educación superior. Así es que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque toda esta población regrese a nuestras aulas. Algunos de estos jóvenes se han ido a trabajar, otros están en labores domésticas. ¿Qué ha visto la Coparmex en este sentido? Han sido estos dos aspectos los que han prioritariamente incorporado a los chicos a otras actividades. La primera fue apoyar el ámbito económico dentro de sus familias, por lo que se incorporaron a la economía, sobre todo informal, ¿no? Para poder tener un ingreso que completara el apoyo a sus familias. La otra tiene que ver con el apoyo dentro de casa. Este perfil es mayoritariamente femenino, chicos de secundaria, chicos de media superior, que apoyan a atender a los hermanos mayores, a las labores de casa o a generar que los hermanos mayores puedan ir a otro tipo de trabajo. Fueron las dos causales que orillaron a abandonar la escuela. Doctora, las maestras, los maestros también han desertado, se han quedado sin empleo. ¿Qué ha pasado con los docentes? Aquí hay un fenómeno asociado al cierre de las instituciones educativas. Tenemos 4,176 escuelas que a nivel nacional cerraron, de las cuales 670 son de la Ciudad de México, y al haber este cierre, sobre todo de preescolares y primarias, lo que ha generado es que 37,700 maestros se quedaron sin trabajo y una tercera parte de ellos es de la Ciudad de México. Este sí es un fenómeno sobre todo vinculado a la educación privada.
Bien, ahora en cuanto a, usted ha puesto mucho énfasis como experta en materia educativa en este tema del desafío que representa la conectividad, porque bueno, la pandemia obligó a los estudiantes y también a los maestros a conectarse en línea para estas clases que no son presenciales. Y bueno, en un México tan desigual, pues muchos no tienen acceso a la educación. Efectivamente, en nuestro país sigue teniendo problemas de cobertura en cuanto a esta posibilidad de que los ciudadanos en general puedan disponer de datos o de una buena señal para conectar sus teléfonos celulares, sus tabletas o sus computadoras. El hecho de cerrar nuestras instituciones educativas obligó a que tuviéramos alguna manera de contacto con los alumnos. Y ese fue el primer problema con el que se toparon los directores y los profesores, de que no podían contactar a sus alumnos. Entonces, sí, a nivel de política pública, nosotros estaríamos insistiendo en que haya esta cobertura, que esta cobertura sea general, sea económica o sea un apoyo que las propias autoridades den a los ciudadanos. Tenemos estados como Nuevo León, Ciudad de México, Baja California, que tienen una posibilidad de cobertura de un poco más del 80% en cuanto a su territorio para la conectividad, mientras que tenemos estados como Chiapas que cubre un poquito más del 50%. Esta población es vulnerable en general, pero mucho más si se trata del tema educativo. Y abónele usted el asunto de comprar equipamiento y además de tener varios equipos para que cada familia pueda cubrir la necesidad de 2 o 3 de sus hijos. Pues muy delicado el panorama. Y junto con este punto que usted señala, doctora, también es importante remarcar que México fue el último país en retornar a las clases presenciales y la importancia de que estas clases virtuales no sustituyen para nada las clases presenciales. ¿En qué afecta el desarrollo del país? A mí me parece que las habilidades que se van a ir desarrollando por generaciones, cuando nuestros chicos se incorporen al ámbito laboral o profesional, van a traer enormes carencias. Los primeros que vamos a ver son los muchachos de media superior y superior que están a 6, 7 años ya de incorporarse al mercado laboral. Sus habilidades, sobre todo relacionadas con el trabajo de equipo y toma de decisiones, se va a ver deteriorada. Los chicos de cuarto de primaria y de secundaria, ese sector, ya les falta todavía 12, 13 años para incorporarse, pero estos 2 años de rezago, sobre todo va a afectar en habilidades de razonamiento y lectura de comprensión. ¿Y qué decir de las generaciones o que dejaron la escuela en preescolar o que estando en preescolar a distancia o primero, segundo y tercero de primaria, vamos a tener un grave deterioro en las habilidades socioemocionales? Es un fenómeno que tenemos que seguir estudiando y tenemos que poner especial atención en hacer un sobreesfuerzo para acompañar ese desarrollo de habilidades. Este último punto, no solo el de la competitividad que usted refiere, sino el último punto del altísimo costo socioemocional, es algo que se valora poco, del que si bien se ha hablado, incluso el propio presidente de la República ha hablado sobre este tema, pues eso solamente lo saben los papás que están todos los días con sus hijos en la escuela, que no han regresado a clases, porque si bien es cierto que ya ahorita se está reactivando, el Politécnico ya volvió, en fin, en el caso de los mayores, pero en el caso de los niños, pues es algo que no se insiste, no se subraya que hay un altísimo costo socioemocional. Efectivamente, es un fenómeno psicobiológico que hemos estudiado todavía poco. Sin embargo, se ha acelerado en la aproximación de conocer cómo los estados de tristeza, depresión, los estados de inactividad, los estados que se relacionan con la falta de empatía, son parte del tejido social y emocional. Nuestras relaciones, las que entablamos en un transporte, en una tienda, con nuestros compañeros de trabajo
con nuestras familias depende de esa confianza, de esa estabilidad, de ese equilibrio de orden interno. Por último, le quisiera preguntar esta variante del Omicron que ha afectado a todo el mundo, o sea, no es nada más un tema de México y que ha sido la variante que más ha contagiado a personas en todo el mundo, ¿no ha sido un motivo para que los principales países, los países desarrollados, den marcha atrás en el tema de las clases presenciales? ¿Cuál sería el mensaje en este sentido de usted como experta, tomando en cuenta que la propia OMS, la Organización Panamericana de la Salud también, en fin, varias instituciones de UNICEF a nivel internacional han recomendado el retorno a clases? Yo emitiría 3 mensajes. Urge la vacunación de menores de 18 años, generalizadamente de 5 a 18 años. Este es un tema que verdaderamente tenemos que insistir. Urge también el apoyo de equipamiento y de capacitación a los maestros para que puedan atender a los alumnos, sobre todo en el ámbito del rezago educativo y de habilidades socioemocionales, y urge el apoyo de equipamiento a las escuelas para tener las condiciones de ventilación y sana distancia. Los países que han apoyado estas 3 recomendaciones no tienen problema del regreso a clase. Ojalá la apuesta vaya por ahí. Y bueno, en este último punto que usted ha mencionado solamente, doctora, que no hay que perder de vista el de las condiciones de las escuelas, pues los colegios particulares, digamos que sí, más o menos las sortean en términos de ventilación, etcétera, pero hay escuelas públicas que, por ejemplo, no tienen a veces ni acceso al agua, sobre todo las de las regiones apartadas, en fin, es un punto en el que también hay que insistir, como usted bien lo dice. Autoridades y sociedad debemos que considerar que el sistema educativo es uno. Todos los niños, todos los adolescentes, todos los jóvenes vamos a llegar a la sociedad, hayamos egresado de la escuela que haya sido. Que lo que formen nuestras escuelas en general sea buenos ciudadanos. La ciudadanización se puede aprender en la escuela y ahí es donde nos tenemos que apoyar para la formación de mejores seres humanos. 10 años de pérdida en competitividad, de desarrollo, todo lo que implica el que en este momento no se alineen digamos, las políticas en estos 3 ejes que mencionó. Pues estamos a tiempo de revertirlo, es una urgencia y hay que atender de manera puntual conectividad, vacunación, apoyo de infraestructura, capacitación a maestros, y me parece que eso es lograble, pero tenemos que hacerlo en un programa integral. Doctora Patricia Ganem, le agradecemos mucho participar en Ruta ADN 40. Al contrario, un fuerte abrazo. Bueno, vamos a un rápido recorrido por lo que se dice precisamente sobre este tema en las redes sociales. Bueno, pues así las cosas en materia de lo que se dice en las redes sociales, no solo por los principales actores públicos, políticos, sino también por la sociedad. Le agradecemos mucho su atención a esta emisión de Ruta ADN 40. Le invitamos a que nos acompañe la próxima semana.